Bueno, pues pasamos a la mesa de aceleradores de negocio. Pido a los ponentes de esta mesa que vayáis subiendo, por favor, y a la moderadora. En esta mesa os lo van a contar. Yo lo que pretendo es que veáis cómo la tecnología ha venido aquí a facilitarnos la vida y sobre todo a que produzcamos más, no que estemos más tiempo sentados, que eso creo que no es, sino que nos acelere los negocios para que realmente podamos generar más y hacer más. Muchas gracias. Hola, hola. Soy Raquel Esteban, productora ejecutiva de Magic Fennec, una empresa de servicios audiovisuales de 3D y Virtual Production aquí en Zaragoza. Y tengo el honor de poder presentar y ser moderadora de la mesa de aceleradores de negocio. Vamos a hablar de traducción simultánea, captura de escenarios, animación y captura de movimientos, pre- y postproducción con 3D e IA. Como vamos tan mal de tiempo, vamos a ir como muy rápido, chicos. Os voy a ir presentando a la mesa. Iñaki Lacosta, cofundador de Reality. Antonio León, CEO de TIC Media. Asier Anitúa, gerente de desarrollo de negocio e innovación de Telefónica Servicios Audiovisuales. Y Eduardo Montijano, profesor titular en la Universidad de Zaragoza. Empezamos con Iñaki, si te parece. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé, ¿está a mí? Ah, vale. Ah, perfecto. Vale, quiero presentar, creo que esto es un marco estupendo. Lo que voy a hablar es de inteligencia artificial empleada en postproducción, que es lo que yo hago, postproducción. El año pasado arrancamos un proyecto junto con Magic Fennec y gracias a Clada de investigación precisamente para llevar la inteligencia artificial al mundo de la postproducción y de la producción virtual. Y eso es un poco lo que quiero presentar, el proyecto, la parte que nosotros desarrollamos de ese proyecto y también cómo ha continuado, porque de hecho en este año pasado, que ha sido el tiempo de desarrollo de PlatVR, hemos sentado las bases de una tecnología que bueno, está siendo un paradigma dentro de la producción virtual y un poco el camino que estamos continuando. Evidentemente seguimos con el desarrollo. PlatVR terminó hace unos meses, pero nosotros estamos continuando ese proyecto. Vale. Os enseño, quiero decir, esto no funciona. Os juro que había cosas en esas pantallas. Sí. Sí, el síndrome del directo. A ver. Están ahí viendo a ver qué es lo que pasa. Hace 5 minutos hemos visto y se veía. Bueno, si no, quiero decir, no hace falta la presentación. Bueno, yo soy Ignacio Lacosta, llevo más de 20 años haciendo efectos visuales, soy supervisor, he creado diferentes compañías. En este momento tengo una compañía que es X Reality Studios, que estamos en Madrid, pertenecemos al grupo Sequoia y tenemos otra empresa que es de Model Cultural Productions, que fundamentalmente esta segunda empresa es una empresa que se dedica a investigación y a la generación fundamentalmente de dobles digitales para producción, para virtual production y también para contenido de museos, ¿vale? Entonces, nuestra participación o cómo se gestó PlatVR fue, hablando con Magic Fennec, de
la necesidad de empezar a pensar y crear herramientas de IA para nuestro mundo del Virtual Production. CLADA en ese momento pues surgió, pues había una oportunidad de inversión en la cual bueno, pues arrancamos el proyecto. Por mi parte, dentro de la producción virtual había un aspecto muy importante, que es que nosotros, como os he dicho antes, todas las representaciones virtuales de Virtual Production las estábamos haciendo con Ray Tracing. Entonces, el problema del Ray Tracing, tiene muchísimas ventajas el Ray Tracing, pero fundamentalmente es a medios de producción, es la utilización de herramientas para simular cosas que ya existen. Quiero decir, cuando vamos a una localización y hacemos un escáner, lo que hacemos es que escaneamos ese espacio, utilizamos una iluminación que elimina los reflejos y después esos reflejos, el comportamiento de los materiales, que es fundamental a la hora de la representación realista de los escenarios, los tenemos que volver a incorporar con una herramienta utilizando el Ray Tracing, ¿vale? Entonces, esto, que aparentemente está muy bien, tiene una ventaja importante, que tú al meter iluminación digital para crear digamos, ese comportamiento de los materiales después, bueno, pues puedes tener aparentemente una libertad en la utilización de la luz. Pero la realidad es que nosotros somos empresas de servicio y nos debemos a los productores, a los directores de fotografía, y somos una parte de la producción. Entonces, pensamos en cómo podríamos hacer, que es eliminar los factores subjetivos de esa representación de la iluminación sobre los materiales en los objetos para convertirlo en algo objetivo. Evidentemente, para eso había que iluminar o tener una iluminación previa en los escenarios que se capturasen, pero esos escenarios capturados ya no capturábamos con una luz de polarización cruzada o con una luz que elimina los reflejos, sino que capturamos los propios brillos de todos los materiales en el proceso de captación, ¿vale? En vez de intentar eliminarlos, lo que hacemos es que los capturamos. Y luego los representamos, en vez de con Ray Tracing, con unas nuevas tecnologías, una concretamente que salió el año pasado en agosto. Bueno, en realidad, la tecnología está desde hace 30 o 40 años, pero se empezó a emplear, que es el empleo del Gaussian Splatting, ¿vale? Entonces, en el proyecto lo que hacemos es un año de investigación para crear unos frameworks, empleando esa tecnología de pintar partes de la imagen con Gaussian Splatting, utilizar la anisotropía de los materiales, que es esto que os he contado de la representación de los materiales en función de la luz, en vez de colocando unas luces virtuales y haciendo Ray Tracing, simplemente habiendo capturado esa anisotropía en el proceso de captación. De forma que cuando vamos a un escenario de Virtual Production, tenemos ese escenario con toda esa información de esa anisotropía o cómo reaccionan los materiales a las luces, al ángulo de la luz con respecto a la cámara, la posición de cámara, y todo pintado con Gaussian Splatting, eliminando los polígonos. Resulta que la eficiencia de este método es aproximadamente de 2 órdenes de magnitud por encima del Ray Tracing, pudiendo alcanzar hasta frame rates de 120 frames por segundo, de forma que perfectamente podemos utilizar Virtual Production con sistemas que mostremos croma, mostremos imagen y podamos representar a la vez del final pixel en cámara, podamos captar o extraer los alfas de los personajes y además tener el escenario en tiempo real a un frame rate que es inalcanzable con Ray Tracing, absolutamente imposible de alcanzar, y quedarnos tiempo todavía. Además, de esta forma podemos generar escenarios, en teoría, os estoy hablando de la teoría inicial del año pasado, podríamos generar escenarios de, si bien es verdad
que se está intentando por parte de Unreal generar escenas con una cantidad ingente y masiva de polígonos, la realidad es que en frame rates por encima de los 40 o 50 frames por segundo eso no funciona. En teoría, con estas nuevas metodologías podíamos emplear escenarios verdaderamente densos y escenarios, bueno, vamos a ver si un orden o 2 órdenes de magnitud por encima de las capacidades del ray tracing en este momento. Y ahí es donde arrancamos el proyecto de PlatoVR. Estamos durante un año investigando y, a ver, bueno, paso por aquí hasta el final. Bueno, es Virtual Production, las cosas que hacemos. Lo del croma. Bueno, la necesidad de los escenarios de la realidad de los escenarios, o sea, todo esto nace porque si tenemos un escenario real, ese escenario real lo vamos a llevar al Virtual Production y no vamos a crear un escenario de cero. Evidentemente, si creamos un escenario de cero, tenemos que hacer todas esas aproximaciones previas de Ray Tracing, aunque ahora estamos trabajando, en vez de en renderizar en Ray Tracing, en renderizar directamente en Gaussian Splatting, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. O sea, inicialmente hay un problema en Virtual Production que tenemos y estamos sufriendo todos los que estamos en el sector, que es que en España se produce menos de un 5% de las producciones en Virtual Production. Entre un 4 y pico, creo que este año ha subido un poquito, pero no llega a un 6% en las producciones, ¿cuánto se emplea en Virtual Production, ¿no? Esto es, en general, a que los productores, si quieren hacer un escenario de Virtual Production, es muy caro, ¿vale? Porque requiere no solamente de ese escaneado que habíamos hablado, sino que requiere posteriormente de la selección de todos los elementos de ese escenario para la creación de los shadings o la aplicación de la anisotropía en los materiales para después colocar unas luces, y todo eso es un proceso lento y un proceso largo. Y además es un proceso que si queremos crear está bien, pero si lo que queremos hacer es representar un espacio real que existe para llevárnoslo a un plató, es simplemente que la herramienta no te da. Entonces necesitas una serie de artistas para que te haga unos procesos que entendemos, y parece ser que sí que es así, que claro, los productores no están dispuestos a pagar, o por lo menos en España, todo el coste de esa generación, desde la captación hasta que tengan ese escenario en Virtual Production, porque prefieren o cambiar de localización o irse a una localización donde verdaderamente puedan rodar, ¿vale? Con el sistema, o sea, dentro de las métricas que hemos tenido a lo largo de este proyecto de investigación, hemos descubierto que esto cubre un gap entre digamos, lo básico del Virtual Production, que es un plate donde ruedas contra un plate, un fondo, y ese espacio que se puede mover y te puedes mover dentro de él, que sería esta generación con Unreal, ¿no? Y con Ray Tracing. Bueno, aparece en medio. Ahora mismo estamos con 2 películas, una serie de Netflix y otras, una serie y una película, una miniserie y una película de Amazon, en el cual estamos empleando esta tecnología y está funcionando como un auténtico cañón. En cuanto... bueno, esto es muy interesante. Esto es una película de Amazon que hicimos el año pasado, y con las métricas de esa película las utilizamos para hacer el análisis de estas reconstrucciones gaussianas contra fotogrametrías y representación tradicional. Mientras que hacer en el de la izquierda, hacer ese escenario en fotogrametría y una representación realista costó aproximadamente unas 2 semanas de trabajo de 2 artistas. Hacer, a partir del mismo dataset, la representación con los armónicos esféricos, con las representaciones de los materiales correctas para mostrar, 1 hora, una persona, ¿vale? Estamos hablando de que cambiamos un trabajo de 2 semanas y media con el coste que eso conlleva a un trabajo de apenas 1 hora, ¿vale? Para lo mismo, para
No es lo mismo, no tiene nada que ver, pero el resultado final en cámara se puede tener un final pixel si se dan las condiciones de Virtual Production, que eso es otro tema distinto, pero sí que permite tener una calidad y una resolución equivalente a todo el trabajo de 2 semanas o 3 semanas de 2 o 3 personas en simplemente 1 hora a partir del dataset, ¿vale? Y a partir de... ya terminamos este proyecto, hicimos los frameworks, están funcionando como un cañón. Tarda en cargar. Sí, vale. Bueno, lo que ahora... y ya terminamos el proyecto. A partir de ahora lo que estamos haciendo, nos dimos cuenta que la captura de datasets para poder capturar todos esos espacios es diferente que los datasets de reconstrucción fotogramétrica. Son muy distintos, ya que tienes que capturar esa anisotropía y meterla. Hay una herramienta, unos algoritmos muy potentes que son los armónicos esféricos, que lo que nos ayudan es a cubrir los huecos que no hayamos cubierto con la cámara para las diferencias de las luces, pero crea huecos, evidentemente, de la captación. Ahora mismo estamos creando sistemas de densificación de los Gaussian splattings a partir de inteligencia artificial generativa, y lo que está siendo lo que es brutal, que hace un mes hemos conseguido enganchar un GAN, que es una red de generación pero antagónica, que lo que nos hace es una especie de agente de control sobre la generación de la densificación de los gaussianos, y nos permite que esas densificaciones estén supervisadas por ese GAN. Y la verdad es que es súper prometedor y estamos ahora mismo envueltos en eso. Y ya está. ¡Hala! Y tenía una reel. ¿Ponemos la reel? Venga, vamos a poner la reel para que veáis lo que hacemos. Lo más rápido posible. No sé si está la reel o no, si no, seguimos, y si luego tenemos un poco de tiempo, la ponemos. Bueno, pues seguimos, si quieres, con Antonio. Ahora, hasta que te pongan tu presentación, si quieres, te vas presentando un poco, ¿vale? Y no hay problema. Cuando tengáis la presentación la veré y la voy pasando. Que los compis nos la pongan. Bueno, soy Antonio, vengo aquí a presentar sobre todo casos de uso de algoritmos del ámbito de la inteligencia artificial. A mí inteligencia artificial es un concepto que no me gusta mucho, pero bueno, ahora hay que usarlo sí o sí. Entonces, dentro de ese ámbito, nosotros trabajamos en indexación automática, subtitulado y luego generación de contenido. Nunca de cero, no generación de contenido tipo Sora desde cero, sino partiendo de un contenido, generar subproductos de ese contenido. Luego veremos casos de uso más concretos. Nosotros lo que hacemos es tomar cualquier tipo de contenido multimedia, puede ser audio, vídeo, fotografía, en directo, en diferido. Bueno, intentamos ser lo más agnósticos posible a la fuente, generar una serie de metadatos o de subproductos, como os digo, y luego exportar este contenido normalmente a otros productos, un MAM, un CMS, un gestor de producción. Nosotros somos realmente una pieza que lo que hace es ser un motor de todos estos algoritmos. No solemos el producto final, pero bueno, también tenemos interfaces cuando el cliente es más o menos mediano o pequeño. Esto lo aplicamos a múltiples ámbitos. Aquí voy a centrarme en lo que es puramente el broadcast. Vamos a ver si me ponéis la presentación y así. Es que hay mucha cosa visual y si no va a ser un poco complicado de mostrar. Pero bueno, voy a empezar por los casos de uso que he prometido que voy a ser escueto en tiempos. Entonces voy a ir haciendo casos de uso y cuando llegue la presentación me engancho. Lo primero que hacemos es indexación automática. Es probablemente el caso de uso que más tiempo lleva en marcha. Esto llevamos 8 años con estos casos ya en producción en múltiples clientes. Básicamente lo que hacemos es trabajar al lado del MAM o del archivo, del CMS, dependiendo del tamaño del cliente. Si es una televisión o una productora grande va a haber un MAM probablemente. Nosotros trabajamos con el proxy, que es la baja calidad del MAM, y generamos metadatos
metadatos automáticos para que luego el proceso de búsqueda sea mucho más rápido. Metadatos automáticos, nosotros nos hemos centrado mucho en la parte de segmentación del contenido, o sea, comprender lo que está pasando y si es un informativo, cortarte las noticias, si es un magazine, cortar las secciones, o sea, trabajar mucho en esa segmentación previa y luego ya por los algoritmos que os sonará más, la transcripción automática, el reconocimiento de caras, los resúmenes automáticos, etcétera. Vale, parece que la presentación está... sí, pero no se mueve. No sé dónde tengo que apuntar, ahí parece que va. Esto es el flujo, estos son algunos de los clientes del mercado, sobre todo para representar que esto es una cosa que está muy en producción, que no es una cosa nueva. Si vengo con casos de uso ya muy claros, luego Asier hablará un poco más de futuro. Esto es donde estábamos hablando, la parte de segmentación automática e indexación automática. Esto es un informativo, por ejemplo, entonces el sistema busca todas las noticias de informativo, las corta, te transcribe, te hace un titular de la noticia, te hace un resumen de la noticia y te busca las personas que se han nombrado y las personas que aparecen. De esta forma lo que haremos luego es poder recuperar lo más rápido posible este contenido, como os digo, habitualmente en el MAM. Nosotros intentamos que el flujo de usuarios se vea modificado lo mínimo posible. Otra forma de recuperar contenido, que es lo que se estará poco a poco imponiendo, sobre todo cuando lo que queremos recuperar es un contenido visual, una fotografía o un plano recurso, donde el audio no tiene tanto peso, porque como veis las tecnologías de antes tienen mucho peso en el audio. Vale, he dicho televisión, pero el archivo es también para radio, ¿vale? Cuando lo que queremos realmente es imagen y lo que tenemos que recuperar es una imagen, pues aquí trabajamos más, no sé si alguno habéis toqueteado un poco Dalí o Stable Diffusion, la generación automática de noticias, donde tú le describes, de imágenes, donde tú le describes, quiero una imagen de una playa, un primer plano, una sombrilla, no sé qué. Pues ese mismo concepto, solo que en vez de generar una imagen nueva, busca en tu archivo cuál es la imagen que mejor se ajusta a esa descripción que has hecho. ¿Qué nos permite esto? No tener que generar todo este metadatado previo en texto y luego buscar por texto acertando el metadato exacto que he puesto. Aquí lo que haces es describir y te va a traer lo que mejor se ajuste a tu descripción. Entonces esto permite un salto de calidad y sobre todo esto en ámbitos donde se te ha acumulado grandes contenidos de imagen sin haber etiquetado, es la forma de hacer abordable el proyecto. Un concepto muy parecido con la parte, lo que llamamos nosotros búsqueda biométrica, es si yo quiero recuperar un contenido donde aparezca una persona, tienes la opción más tradicional, que es entrenar las caras de la persona, reconocerlo, te lo etiquetará y luego buscarás por nombre. O la nueva forma de trabajar, que es la búsqueda biométrica, donde tú buscas por una imagen de la persona que quieres buscar. Es decir, no has etiquetado nada en todo tu repositorio, pero hay alguien de interés, pues metes la cara de esa persona y te recupera todas las fotos y todos los vídeos donde está esa persona. Vale, todo esto es la parte más de indexación. Siguiente caso de uso, que es otro de los que están ya muy trillados, es el subtitulado y traducción automática. Tanto en directo como en diferido, y nosotros nos especializamos mucho en los bilingüismos, en castellano-catalán, castellano-euskera, castellano-gallego, castellano-inglés también, pero sobre todo somos muy especialistas en los idiomas de los cooficiales del Estado, donde las grandes plataformas hacen bastante aguas porque hay muchos menos datos y menos interés, por otra parte, para meterse en esos berenjenales porque el mercado es más pequeño. Entonces nosotros ahí es donde trabajamos mucho. Esto, por ejemplo, es una rueda de prensa bilingüe donde Marlaska habla en castellano y Buch habla en catalán y el sistema detecta a cada uno, transcribe en su idioma y luego lo traduce o bien todo a catalán, como es este caso, porque esto es TV3, o a cada uno al otro idioma o lo que sea. Dentro de la accesibilidad, siguiente caso de uso también que está más ya en producción es la audiodescripción. Realmente es la locución de la audiodescripción. El guión sigue siendo manual, pero ya la locución se empieza a hacer cada vez más de forma automática. Vamos a ver si me funciona el vídeo. Sí, pero me he pasado, a ver. No. Bueno, pues ahí en este vídeo se veía que primero hacía la locución, digamos, un humano. Dame el play a ver si un poco... Va a ser el vídeo, pero no se oye el audio, o sea que aquí no tiene mucho sentido porque es audiodescripción. Básicamente lo que estaríamos oyendo es a un locutor. La audiodescripción es el mejor entorno para hacer la síntesis de voz porque de base el concepto de audiodescripción tiene que ser neutro, no tiene que actuar, digamos... No tiene que presentar enfado, no, es todo muy neutro, entonces donde mejor ha entrado a nivel de producción la síntesis de voz. Siguiente caso de uso de síntesis de voz, que tampoco tiene mucho sentido porque si no se ve el audio no se va a ver, es el doblaje. ¿Vale? El doblaje automático, esto está bastante más lejos desde mi punto de vista que la audiodescripción de entrar en producción. ¿Vale? El doblaje automático
al final, claro, si tú tienes un contenido de ficción, de hecho ya ha habido algunas pruebas bastante fallidas que han generado bastante revuelo, pero bueno, si el contenido igual no es tanto de ficción, sino que es un contenido formativo, divulgativo, un ámbito donde no haya una actuación como tal, el doblaje automático ya es suficientemente bueno como para que un usuario pueda consumir algo que si no, no consumiría, pero creo que todavía no está para ficción, aunque siempre hay pequeñas demos muy impresionantes, cuando lo llevas a producción y lo metes en programas enteros, en tal, pues hace bastantes aguas, pero está un poco ahí en el límite como para empezar a trastear un poco. Vale, luego todos los casos de uso habituales es el seguimiento de marcas. Vale, esto se captura de radio, televisión, redes y demás y se hace el clipping de toda la vida pero automatizado. Y también el minutado, entonces pues puedes seguir tanto toda la parte de logos de marcas, personas de interés, tanto nombradas como que aparezcan en la televisión, y luego el concepto de minutado, pues el resumir minuto a minuto lo que pasa en un programa. Los que estéis un poco en el ámbito más broadcast ya sabéis que se persiguen mucho las teles, pues el magazine de Espejo Público está mirando lo que hace Ana Rosa y viceversa, entonces tiene el minutado a minuto y luego lo cruzamos con las audiencias y analizamos anomalías y pues mira, aquí has tenido un buen pico de audiencia, pues qué estaba pasando cuando has tenido este punto. Pico no tanto de programa completo, sino un momento de tu programa funciona especialmente bien y quieres saber pues qué estabas emitiendo tú, qué estaba emitiendo la competencia, intentar entender por qué te ha funcionado tan bien para poder tratar de replicarlo, ¿no? Este punto último que os digo es como el objetivo que están un poco todas las cadenas buscando, las productoras y demás, y es el límite de la tecnología, pero algunos casos de uso ya empiezan a funcionar bastante bien. Vale, y ya paso por último a la parte más de generación de contenidos, como os digo, de crear contenidos partiendo de contenidos existentes. Nunca partimos de cero, ¿vale? Nosotros siempre partimos de contenidos. ¿Qué tipo de casos de uso tenemos aquí? Pues nos pasan un informativo completo y nos piden que segmentemos las noticias y creemos un reel para Instagram con las noticias más interesantes en 30 segundos, que es uno de los ejemplos que ahora enseñaremos. Ese funciona especialmente bien porque el informativo es un contenido muy bueno para luego generar subproductos, porque es muy reglado, funciona muy bien todos los automatismos, entonces es muy buen contenido para empezar. Luego nos piden también mucho minuto de oro y ganchos de programa, ¿vale? El programa puede ser tanto tipo magazine como un poco más de entretenimiento, pues créame 2 o 3 piezas para redes, ya sea gancho, que es previo para alimentar el que lo consuma, ¿no? He emitido y quiero generar 2 o 3 vídeos lo más condensaditos posible para mandarlo a Reels después de haber emitido para intentar seguir generando tráfico, ¿no? Luego vídeos recopilatorios, trailers, bueno, hay bastantes casos de uso y esto ha empezado más o menos este año, este caso de uso, al menos nosotros lo hemos puesto en producción este año y es como el que está generando más tipos de caso de uso, todo el mundo se está viendo cómo generarlo. Como os digo, siempre partiendo de contenidos nosotros, ¿eh? Nosotros no entramos en la parte más de producción, desde cero, etcétera. Es siempre ese subproducto. Entonces tengo aquí dos, esto lo voy a pasar un poco rápido, vamos a ver, para que si no se oye tampoco tiene mucho sentido. Vale. Esto es una noticia generada de forma totalmente automática, entendido como lo siguiente, el flujo es, nos entran, se hace la grabación de los planos recursos, hay una persona, luego veréis, que hace ahí la entrevista, entonces vuelve el periodista con todos sus planos recursos, su entrevista o 2 entrevistas, y coge todo eso y lo mete en el sistema. El sistema lo que hace es buscar las entrevistas, extraer los momentos más destacados, el resto lo resume, genera una voz en off con ese resumen y busca los planos recursos que mejor se enganchan. Y tú le dices, quiero una noticia de 30 segundos con todas estas piezas de entrada. Entonces te crea este producto, que como no se oye pues no tiene tanto sentido, pero bueno, te crea este producto. Tanto como producto final como una EDL para que luego un periodista decida qué quita, qué pone, qué cambia, ¿vale? No es obligatoriamente el producto final, puede haber un subproducto que luego alguien modifique pero que le cueste menos tiempo. Y el último caso de uso y termino, pero no se oye tampoco, tiene mucho misterio, es lo que os decía de la versión reel de un informativo. Nos da un informativo completo, entonces el sistema analiza las noticias, analiza las más destacadas, te hace un corte vertical buscando dónde está lo importante de la noticia, no es simplemente el centro, sino buscando el protagonista y se va moviendo con él, y te genera un titular automático resumiendo cada una de las noticias. Y entonces le dices cuánto quieres que dure el reel y en función de eso decide cuántas noticias mete y cómo te las genera. Vale, estos son casos de uso que cada vez están más en producción. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, perdón. Y ligado a lo que nos has contado, ahora va a intervenir Asier. Bueno,
Buenas. Pues nada, yo soy Asier Anitua, soy el gerente de Desarrollo, Negocio e Innovación en Telefónica, en el área concretamente de servicios visuales, que es una empresa 100% perteneciente a Telefónica, que nos dedicamos a todo el mundo audiovisual desde hace más de 30 años. Y tenemos el partnership también con Antonio en lo que venimos a contaros un poquito, ¿no? Que me pasa un poco lo mismo, que si tuviera la PPT, pues estaría guay. Pero vamos, os cuento. Nosotros venimos a hablar hoy de muchas cosas. Nosotros, sobre todo un tema que es el cambio de paradigma en la forma de hacer proyectos o de innovar en toda la tecnología audiovisual. En el caso nuestro, llevamos más de 30 años haciendo proyectos audiovisuales llave en mano. Normalmente seguimos haciéndolo, ¿no? Que son hacer pues, la televisión de Aragón, por ejemplo, la hicimos en el año 2005. 2006 y luego pues eso, tenemos grandes clientes como empresas públicas y privadas. Y en este caso hemos visto que el mercado se está cambiando mucho hacia el sector servicios, digamos, ya no es tanto comprar algo, una caja, como tener un servicio de necesito esa caja durante un mes o durante 6 meses o durante un año, pero al año que viene igual pues tengo esa caja o tengo 2 o tengo 3, ¿no? Entonces un poco lo que veníamos a contaros. Y en ese caso era sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, cómo nos va a ayudar a mejorar y a eficientar nuestros procesos y nuestros flujos de trabajo, puesto que hay mucho miedo, hay mucha reticencia en cierta medida de la inteligencia artificial, porque la gente en un momento dado puede pensar que le va a quitar el trabajo, etc. Nosotros creemos que es justo todo lo contrario, que lo que hace es aumentar el trabajo y llegar a producir contenidos que de otra forma no se producirían. Sobre todo nosotros en el mundo audiovisual y en la media, pues eso, pequeñas empresas o medianas empresas que normalmente no harían un videoclip o un vídeo o una noticia, como comentaba Antonio, de un evento como este, por ejemplo, que tú lo retransmitimos o se retransmite en streaming, pero igual no se hace una pieza o sí, pero es decir, que no tiene por qué hacerse una pieza de 60 segundos o de 90 segundos o de 30 segundos para TikTok o de 20 segundos, ¿no? O un lenguaje visual para cada plataforma diferenciada. O si se hace de toda la rueda de prensa o toda la charla, pero no de cada intervención, por poner ejemplos muy concretos, ¿no? Entonces, aquí lo que ofrecemos es una plataforma, un servicio, que es el Hub, el Media Hub de TSA, en el cual las empresas, es un B2B siempre, las empresas se suscriben para poder hacer precisamente este tipo de soluciones, ¿no? O tener este acceso a este tipo de soluciones. Normalmente estas soluciones son de clientes grandes, de empresas, digamos, con una cierta magnitud, porque son proyectos que requieren mucha computación y requieren, pues, también licencias, digamos, un poco más inaccesibles, y aquí democratizamos mucho este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya he comentado, TSA, que es como se nos conoce, llevamos muchos años, llevamos más de 30, hemos trabajado en más de 25 países, nuestro ADN es internacional, lo cual nos ayuda también mucho a conocer los casos de uso y las necesidades de múltiples sitios, no solo del mercado español, que a veces vamos un poquito a la cola de otros países y a veces vamos por delante también, que en ese caso es un poco, depende. Aquí cuento un poquito qué es la IA, porque Antonio, es verdad que yo con él tengo muchas discusiones sobre la IA, qué es IA, qué no es IA. Aquí parece que todo es IA y no es verdad, hay diferentes niveles y diferentes tipos de automatismos o automatizaciones, pero bueno, ahora lo que está de moda es la generativa, así que hablamos de generativa, pero es una discusión casi de otra charla, ¿no? En el caso, ya digo, de los casos de uso que comentaba Antonio, que nosotros incorporamos, por supuesto, todos los que ha comentado él, todos los que ha indicado él, porque le tenemos como partner, tenemos también otro tipo de caso de uso con otras tecnologías, que son, por ejemplo, el tema de la detección de bulos, ¿no? Lo que hoy día, como estamos viendo además, ¿no? Que el Sora, Lumière, uno chino que acaba de salir hace pocos días, que también parece que se va a comer a los americanos de turno, ¿no? El que tú metas un prompt y de repente aparezca el Papa bailando y todas estas cosas, o siendo un rapero y tal. Bien, eso obviamente ves el Papa con un plumas blanco enorme y dices, vale, esto no me lo creo. Pero si no es eso y es un político español diciendo estos de no sé dónde son unos no sé qué, que ha usado imágenes reales con audio clonado, etcétera, etcétera, lo más probable es que te lo creas. Entonces ahí es donde viene todo el tema, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo en pruebas de concepto, sobre todo, que es como también trabajamos todo el tema de innovación, con ciertos clientes, como agencias de noticias y demás, el poder certificar que el contenido que ellos están ofreciendo a los diferentes medios es real, es cierto y está digamos, comprobado y chequeado de alguna forma. Y si no, se indica que no está comprobado, ¿no? Para eso utilizamos la blockchain, que creo que es una de las mejores herramientas y tecnologías que hay hoy día para poder certificar notarialmente un contenido,
ya digo, desde la base o desde el inicio, que pueda ser la captación de una cámara, hasta la edición final o incluso una copia judicial, una copia legal, que por temas eso de jurisprudencia tienes que tener una copia legal de 6 meses de todo lo que emites en televisión, por ejemplo. Pues bien, hoy día realmente alguien puede meter mano a esa copia legal, incluso hay algún caso en alguna televisión que un trabajador, porque su mujer está implicada en un tema, etcétera, borró un contenido. Entonces, eso es un poco lo que venimos a reforzar con todo el tema de blockchain, ¿no? Y luego el poder tener una solución técnica que sea capaz de verificar si algo que aparece en una URL, en YouTube o en cualquier otro sitio, tiene visos de inteligencia artificial, porque hay también algoritmos que son capaces de detectar el comportamiento de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que, también con Antonio alguna vez lo he comentado, ¿no? Cuando había un texto por ahí que se había escrito con IA en su día, lo leías y decías, esto huele a IA, ¿no? Hoy día es verdad que esto ha mejorado mucho y tal, pero sigue teniendo cierto aroma, vamos a decir, a inteligencia artificial. Y con las imágenes y los vídeos pasa lo mismo, ¿no? Todavía hoy. Pero es verdad que dentro de un año probablemente estemos discutiendo de nuevo y ya estemos diciendo, es que el otro día salí diciendo no sé qué y no era yo. Era un clon que ha sido automático hecho por papá y bueno, entonces ahí es donde tenemos que conseguir, y también está la ley europea que acaba de salir, que también progresará, pero bueno, ahí es donde tenemos que conseguir tener todas las herramientas necesarias accesibles a todos nuestros clientes para poder certificar los contenidos que se van produciendo de media, tanto vídeo como audio, ¿no? Y que al final el espectador o el consumidor no sea tan crédulo y tenga esa capacidad crítica de decir, vale, si no tiene el sello en este caso, por ejemplo, de Telefónica, de que es un vídeo fidedigno y comprobado, pues tengo dudas, no me lo creo del todo, ¿no? Es un poco lo que venimos a ofrecer. Lo que ya ha comentado Antonio, que es un poco todo el tema de clasificación de contenidos, que no me voy a repetir porque lo ha contado él muy bien. El tema del automatizar la generación de esos vídeos y diferentes herramientas que trabajamos, ya digo, muy a mano con ellos y con nuestros clientes, que al final un cliente de repente te solicita y te dice, oye, quiero hacer un resumen de una noticia de 30 segundos para redes sociales, ¿no? Pues eso fue un caso de uso que estuvimos hablando y se lanzó porque no había existido esa necesidad. Entonces, lo que hacemos desde Telefónica o desde TSA es aterrizar mucho a casos reales, plausibles, que ayuden siempre a las empresas audiovisuales, ya digo, pequeñas, medianas o grandes, a mejorar y eficientar los flujos de trabajo y a optimizar todo lo que es el tiempo. Nunca sustituye a un humano, o sea, al final siempre hay una persona que va a estar encima revisándolo todo, pero igual que sucedía antiguamente que con la máquina de escribir, que tú escribías una noticia y tardabas 4 horas en escribir el papel y ahora tardas 4 minutos en hacerlo con un ordenador, pues esto es un ordenador. Al final no es más ni menos que eso. O una máquina de vapor que sustituye a 100 personas apretando tornillos. Bueno, pues habrá una persona encima de la máquina de vapor que hará 100 tornillos, no 100 personas haciendo 100 tornillos. Entonces, las 99 restantes, lo que tenemos que hacer todos es actualizarnos y modernizarnos para poder trabajar de esta manera, ¿no? Que es una nueva revolución industrial, en realidad. El otro tema que teníamos también era un poco el tema de la transcripción de los contenidos, que como ha comentado Antonio muy bien, y tenemos esas necesidades también incluso en empresas o en clientes que no son puramente de media, ¿no? Que quieran en un momento dado pues transcribir o doblar el consejo de directivos, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de soluciones, pues eso, estamos trabajando para poder ofrecerlas de una forma accesible. Y luego ya, por ir cerrando el tema, el hub de TSA que comentaba, es una solución, una herramienta que está basada en diferentes fabricantes, diferentes partners, con diferentes soluciones que tradicionalmente han venido siendo usadas por las televisiones, como son los gestores de contenidos, los sistemas de archivo, los sistemas de edición, de producción, etcétera, como un servicio y en un momento dado personalizados en función del nivel y de la complejidad para cada uno de los clientes, ¿no? Y parte de las soluciones que tenemos son un poco las que veis aquí, que son las que se van a ir también agregando y modernizando. Esto lo digo sobre todo porque cuando tú antiguamente comprabas una solución o comprabas un proyecto o hacías una integración o similares, tenías una cierta limitación lógica de la tecnología de ese momento. O sea, yo me compro un iPhone, pues me compro el iPhone de hoy. Si yo quiero el iPhone del año que viene o de dentro de 2 años, tendrá que ser un iPhone por suscripción, por decirlo así, ¿no? Que es un poco a donde vamos. O sea, ya no va a haber hardware propietario, sino que nosotros
proveemos ese hardware para poder correr esa solución, y si el día de mañana es un ordenador de computación cuántica, pues tendremos acceso a la computación cuántica para dar soluciones audiovisuales, en ese caso, para esto, que la computación cuántica podemos hablar otro día también. Y ya voy terminando. Y eso, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, ahí en el café hablamos. Muchas gracias, Asier. Vaya revolución de cambios. Y para terminar nuestra mesa, Eduardo, te paso la palabra. Muchas gracias. Yo, mientras lo van poniendo, bueno, soy Eduardo Montijano, profesor de la Universidad de Zaragoza, y aprovechando, ¿no?, mientras montan, voy a traer mi medio analógico. Como no sabemos cuándo va a estar la slide, también aparece en la slide, pero os voy a presentar a Tyrion, ¿no? Entonces, cambio un poco el tema, aunque también vamos a tener mucha inteligencia artificial, vamos a meter un poco el contexto de la robótica como acelerador de negocio en el mundo del cine y de las grabaciones. Bien, entonces, lo primero que me gustaría aquí transmitir es el problema, y ya lo he visto aquí, lo ha hablado gente, en los vídeos que han puesto. Grabar es caro, grabar es difícil. Un vídeo en el que salía antes y se veían grúas, vemos las cámaras, estoy viendo aquí 3 o 4 personas grabando. Hacen falta muchos conocimientos, hace falta muchos recursos. O hablábamos antes con una compañera, una amiga de Tardes de Parque, por ejemplo, grabar partidos de fútbol y que estaban grabando 200 a la vez. Y si quieres grabar 200 partidos de fútbol a la vez, necesitas, sobre todo con drones o con cámaras, 200 operadores. Entonces, en este aspecto, tenemos esto, la robótica nos puede ayudar ofreciendo soluciones de autonomía, en este caso con drones. Entonces, lo primero voy a aprovechar, no quería decirlo, pero decir, bueno, yo estoy aquí, soy la punta de lanza o la voz, ¿no?, el actor que sale en pantalla, pero esto que os voy a mostrar es una solución que realmente, pues, es fruto de varias personas. Tenemos aquí, ahí están Pablo y Juan, que son realmente los principales artífices. Pablo, su tesis doctoral, este trabajo que voy a contar, y Juan le ha ayudado. Juan es piloto de drones. Y luego, bueno, esto está hecho en colaboración también con Ana Cristina Murillo, profesora también de la universidad, y con Max Schweiger de Stanford, otro profesor. Y bueno, aquí estamos, en la foto solo estamos nosotros 3, pero lo que os vamos a contar ha salido en la prensa, igual lo habéis leído, ha tenido bastante repercusión. La idea es transmitiros un poco la idea y a ver si os animamos a dar el siguiente paso, que nos ayudéis o a que colaboremos a dar el siguiente paso. Entonces, lo que os decía, cuando hablamos de la cinematografía con drones, pues realmente lo que hay por detrás es mucha gente haciendo distintas tareas. Tenemos al piloto, que se ve ahí en naranja, que es una persona que además, pues, tiene que tener una certificación, mover, pero además tenemos al director de fotografía, a la persona que hace la creatividad de los planos, ¿no? Hay muchos aspectos. Y lo que nos gustaría a nosotros es, de alguna manera, simplificar esto, hacer que esto se pueda hacer de forma autónoma, también pensando ya no solo en las grandes producciones, sino estamos aquí en Zaragoza, en Aragón, pequeñas productoras, como dice Pablo, democratizar el uso de los drones en cinematografía, ¿sí? Entonces, pues lo que nos gustaría es, de alguna manera, reducir, minimizar, eliminar la necesidad de tener todos estos conocimientos y que sea un algoritmo el que de forma autónoma pueda tomar esas decisiones. Entonces, para eso tenemos 2 herramientas fundamentales. Una que combina los drones con las cámaras cinematográficas, que es lo que hemos llamado CineMPC, que lo que busca es unificar el control de cámaras cinematográficas y drones. Un problema que a fecha de hoy en el ámbito científico donde estamos nosotros no existía. Hay mucho control automático de drones, pero una cámara de cine no es solo tomar una foto. Tenemos parámetros como el zoom, el enfoque, la apertura, que determinan muchos elementos visuales que, si no los tenemos en cuenta, pues la grabación que vamos a obtener es mala. Y por otra parte, pensando también en el hecho de que hay que saber mucho de cinematografía, lo que nos gustaría ya no solo igual en cine, sino que tú tengas tu dron, ¿no?, un dron comercial, y le digas, hazme un selfie. Y que ese selfie, pues directamente con esa idea, sin necesidad de tú saber nada de encuadre, de fotografía, que el dron automáticamente te lo haga. Y lo que buscamos aquí, como segunda pata de este proyecto, es simplificar la especificación de los objetivos de grabación mediante técnicas de inteligencia artificial. Entonces, con respecto al primer objetivo, lo que os decía es la herramienta CineMPC,
que básicamente funciona de la siguiente manera. Tenemos lo que llamamos las instrucciones del usuario, que vendría a ser una composición visual de lo que queremos que se vea, y luego tenemos el dron y la cámara que están haciendo esa grabación, toman esa imagen y nuestro sistema de control, por una parte, mediante algoritmos avanzados de percepción, identifica y razona sobre lo que está en la escena, lo compara con respecto a las instrucciones del usuario y es capaz de diseñar las acciones de control, sin que tengamos que decírselas nosotros, que obtienen esa grabación deseada. A diferencia de lo que serían otras soluciones en el ámbito científico autónomas, la gracia que tiene SynNPC es que con ese control de la cámara permite, pues, por ejemplo, especificar qué partes de la imagen están enfocadas, cuestiones compositivas como la regla de los tercios o diferentes planos manteniendo todas estas acciones. Y entonces, pues aquí tenemos un poco la diferencia entre lo que sería una solución automática solo de control del dron con una cámara sencilla versus SynNPC, que lo que hace es también controlar 3 parámetros de la cámara: la apertura, la distancia focal y la distancia de foco. Y entonces lo que se observa es que todo esto es en simulación fotorrealista, pero es autónomo. Lo único que le hemos dicho es las instrucciones y cómo obtiene una composición de la imagen mucho más avanzada, mucho más rica, mucho más diversa que la que obtendrían soluciones hasta ahora. En el proceso, ¿no?, estos aceleradores de negocio, lo que queremos es llevar esto al siguiente nivel. También, ¿no?, os hemos enseñado una simulación fotorrealista. Aquí también agradecer a la gente de los videojuegos. Usamos Unreal Engine, usamos AirSim de Microsoft, pero lo que nos gustaría es este entorno de simulación llevarlo a una plataforma real, llevarlo a Tyrion. Aquí, en comparación con las cámaras mismamente que tenemos aquí, me gustaría decir, ¿no?, en la universidad los presupuestos son ligeritos. Este dron en su totalidad cuesta unos 2.500 euros, podría decir, pero bueno, pues lo que tiene es, ahora tiene GPS, pero pensando en grabaciones en interior, tiene también una cámara que construye un mapa y localiza el dron dentro de esa cámara. Tiene una segunda cámara que vendría a ser como un sensor láser barato para saber la distancia a la que están los objetos. Y luego tenemos aquí la cámara cinematográfica. Fijaos, una cámara que, bueno, no son 50, son 150, mide un orden de magnitud, pero en cualquier caso, comparado con las cámaras de cinematografía, ya nos podemos imaginar que es muy barata, pero que permite controlar de alguna manera el zoom y el enfoque. No tenemos estabilización de imagen, porque pues eso valía más, implicaba aumentar la carga del peso del dron y es el que tenemos, pero bueno, llegamos a hacer un experimento. Lo que nos gustaría, de hecho, en este acelerador, lo que me gustaría es, si hay alguna empresa, ¿no?, pasar a esto. Está en el mundo científico, tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos, os invito a que habléis con nosotros, con cualquiera de nosotros tres, ver si somos capaces de llevar esto al siguiente nivel, ¿no?, introducir esto en una película, preferiblemente de aquí, ¿no? Pero bueno, se ve también pues, que tenemos percepción automática con algoritmos de inteligencia artificial, reglas de encuadre. Está haciendo un poco, aquí pues se ve cómo hace la composición en imagen, todo esto autónomo. Aquí pues sí que no sé si era Juan o Pablo, está ahí con el mando por si acaso la cosa se vuelve loco, que hay vídeos de leches considerables, pero la historia es que no hay una intervención humana directa, ¿vale? Pero bueno, y luego, pues os decía, la segunda pata de este proyecto sería esa simplificación de la interacción. En esta primera etapa de control había que dar especificaciones compositivas muy concretas, muy complejas, que no necesariamente una persona de calle como yo sabe. ¿Realmente nosotros qué sabemos? Pues dame una película de vídeo y ahí va, qué plano tan chulo. ¿Cómo quiero hacer este plano? ¿Cómo puedo hacer esta captura? ¿No? Esa es la idea. Entonces, la gracia en la segunda pata de la tesis de Pablo fue: vamos a coger una secuencia de vídeo que nos guste y vamos a preprocesarla para obtener los requisitos de grabación necesarios. ¿no?, en la misma línea que lo que nos han contado Antonio o Asier, pero en este caso, en lugar de con aspectos informativos, con aspectos compositivos. Entonces, lo que hacemos es, combinamos estrategias de inteligencia artificial para detectar personas, detectar esqueletos, detectar zonas de la imagen que están enfocadas o desenfocadas. Como estamos en un vídeo y los algoritmos a fecha de ayer funcionaban en imágenes, los pasamos por procesos de optimización para detectar esa persona de forma suave a lo largo de la secuencia y demás, y lo que conseguimos es pues, el poder reproducir, aquí ya sí que esto todavía estamos en simulación fotorrealista, esa imagen en este caso de James Bond, de Daniel Craig, pues la hemos reproducido en Unreal para
ver cómo lo está haciendo, todo autónomo, insisto, no hay intervención humana, pero también podríamos llevarlo a una localización diferente, ¿no? Es decir, bueno, pues en el bosque, con un jugador de rugby o lo que queramos, ¿no? La idea es traducir una secuencia de vídeo, que es algo fácil, intuitivo y que sabemos si nos gusta o no, en las acciones de un dron que la reproduce de forma autónoma. Y básicamente he ido rápido, no sé cómo he ido de tiempo, pero pues no, los 10 minutos. Resumen, problema de grabación es complejo y lo que proponemos es una solución que de forma autónoma permite reproducir o conseguir estas grabaciones. En el café os contamos todo lo que queráis y espero que esto pues, no se quede aquí y podamos llevarlo al siguiente paso. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Eduardo. No puede haber preguntas, así que en el café están los chicos preparados para todas las preguntas que entiendo que tenemos todos, súper interesantes que contaros. Muchas gracias, chicos. Por cierto, dejo aquí... Si alguien quiere ver a Tyrion, estará por aquí o podéis hablar con nosotros, tocarlo, mirarlo, ¿no? Nos pidió Santiago que lo trajéramos, pues la idea es parte del equipo.